Bienvenido a Sociales Informa, un microprograma mensual producido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mediante este espacio, te informaremos sobre acontecimientos coyunturales y atemporales de la vida social del Perú, América Latina y el mundo. Así, aportar en la generación y difusión de conocimientos científicos y humanísticos, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. En este primer programa, presentaremos la entrevista realizada al Dr. Julio Víctor Mejía Navarrete, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien nos hablará acerca del pensamiento crítico y pensamiento propio. Por otro lado, tendremos la opinión del Dr. Nicolás Lynch Gamero, director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, acerca de la reciente huelga de maestros. ¿Qué nos puede decir sobre el desarrollo del pensamiento propio y crítico en la Facultad de Ciencias Sociales? Creo que en la realidad peruana tenemos una ruta cultural, tenemos una tradición de un pensamiento propio que personalmente pienso que se inaugura con Guamán Poma de Ayala. Desde la propia realidad, desde las propias necesidades del Perú, fue capaz de pensar el Perú y proponer otra idea de sociedad a la idea de la sociedad que traían los españoles. Podemos citar otros hitos como el de José Carlos Mariátegui, o podemos citar como la propuesta de Aníbal Quijano, donde son ideas elaboradas desde la realidad peruana, desde el mundo andino, desde esta parte del continente, de esta parte de Sudamérica, como productora de conocimiento basada en nuestra realidad. En cambio, el pensamiento crítico creo que es desmantelar teóricamente el tipo de sociedad, algunos resortes de la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos y en la cual supone explotación, dominación. Gran parte de la sociedad peruana es eso, dominación y explotación. No puede haber una ciencia social que no sea crítica, que desmantele unas ciencias sociales que ponga en cuestión la dominación y la explotación. Si nosotros desarrollamos un pensamiento propio, solo tiene que ser crítico. Creo que nuestra obligación es hacer de esta facultad una institución donde el conocimiento sea un conocimiento para la sociedad, un conocimiento que sea un bien donde todos puedan acceder. Y creo que eso supone, como hemos señalado, convertir la facultad en una institución de debate. Eso creo que es lo principal. Hacer de que la facultad pueda ser un lugar donde interactúen pensadores, investigadores, no solo del país, sino de América Latina y del mundo en general. Creo que eso ya está ocurriendo. Cada semana se presentan discusiones, expositores desde diversas partes del Perú y América Latina. El otro aspecto creo que tiene que ver fundamentalmente con que la facultad dé un giro definitivo a ser una facultad de investigación, una facultad donde se produzca conocimiento, esto que hemos señalado, un pensamiento propio. Tenemos que ser conscientes como Facultad de Ciencias Sociales que acá hay un hito fundamental del pensamiento propio, pues a nosotros tenemos la obligación no solo académica, sino moral, de producir una teoría, de contribuir a una teoría que permita aclarar, criticar, mostrar esta modernidad que se ha dado desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, donde en el Perú fue uno de los lugares centrales. ¿Cuál es su balance sobre la huelga magisterial? Bueno, yo creo que la huelga de maestros de la educación básica que ha sucedido en los últimos
casi 3 meses, ¿no? Y ha durado aproximadamente 10 semanas. Es el movimiento social más grande que ha habido en el Perú en los últimos 20 años, ¿no? Y también el movimiento social que mayor cuestionamiento, mayores retos y desafíos ha supuesto para el modelo neoliberal en funciones, tanto a nivel económico como a nivel político e ideológico, ¿no? Este es un movimiento que ha tratado de ser desprestigiado desde el poder, ¿no? Y generalmente cuando se tienen todos los resortes de poder del Estado, se logra este fin de desprestigio de un movimiento social. Lo hemos visto en diversos casos en los últimos años, lo hemos visto con los jóvenes, lo hemos visto con los movimientos ambientalistas contra el extractivismo minero, etc., ¿no? Sin embargo, no han podido desprestigiar la huelga de maestros, ¿no? Y el expediente del desprestigio ha sido descalificarlos, o sea, señalarlos como lo que no eran, un movimiento terrorista, ¿no? Y yo creo que los maestros, por la magnitud de su reclamo, por la justeza de su reclamo y por la masividad de su presencia en Lima durante aproximadamente 4 o 5 semanas, le han demostrado al país que no se trataba de un movimiento sectario, no se trataba de un movimiento violentista, sino de un movimiento reivindicativo con puntos muy concretos que no solo sienten ellos por lo demás, sino siente el conjunto de la población, ¿no? Es verdad que la huelga ha terminado, los maestros dicen que ha sido suspendida, pero el caso es que ya no hay huelga. Sin embargo, sus reivindicaciones han quedado, ¿no?, en las mentes de millones de peruanos, como primero reflejo de una tragedia educativa. Nos han dicho durante una década que había una reforma educativa en funciones. Este movimiento social magisterial demuestra que no hay tal reforma educativa. La población además no solo es simpatizante con los maestros por lo que ellos han planteado, sino porque sienten las mismas carencias que los maestros manifiestan en sus reclamos, ¿no? Entonces, tenemos así, creo yo, un motor de renovación de la política en el país, desde las reivindicaciones de un sector muy amplio de nuestro pueblo. Si los maestros son aproximadamente 360.000 en el servicio magisterial, su impacto es en aproximadamente 1,5 millones de peruanos, su impacto directo. Y su impacto indirecto a través de los estudiantes, en fin, y de otras audiencias, cercano a los 10 millones de personas. Si somos 30 millones de peruanos, podemos entender la magnitud del impacto de este movimiento, ¿no? Yo creo que su victoria ha sido básicamente una victoria ideológica, ¿no?, más que una victoria política o económica, sobre todo una victoria ideológica. Le han demostrado al poder dominante en este país que no pueden dominar, valga la redundancia, no pueden controlar nuestras mentes por la vía de la mentira, ¿no? Que los peruanos tenemos una vivencia determinada sobre lo que ha significado en términos económicos el neoliberalismo, lo que ha significado que se desnacionalice el país, se privaticen los activos de todos los peruanos, se destruya drásticamente el trabajo con derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto los maestros lo vuelven a poner sobre la mesa y lo vuelven a poner como primer punto de la agenda. Antes que nada, entonces, las gracias al magisterio peruano por este inmenso servicio que le hacen a la nación. Y ojalá que la democracia se nutra de esta energía magisterial en el corto y en el mediano plazo, y que esta energía que viene desde la sociedad sirva también para reformar nuestro sistema político y para hacerlo más amplio y participativo. Muchas gracias. En esta oportunidad, el Dr. Millones comentará acerca de su último libro, Reflexiones sobre la muerte en el Perú, el cual escribió junto a Moisés Lemlich. Un hombre es incapaz siempre de hablar de su propia muerte, pero sí es una reflexión que nos llama todo el tiempo.
sobre eso es que Moisés Lemlich, que es psicoanalista, y yo decidimos escribir un libro con nuestras propias reflexiones, sin necesariamente usar los términos interpretativos de cada una de las profesiones. Ni antropología, ni historia, ni psicoanálisis predominan. El libro es una conversación simpática y con deseos de que la gente también reflexione sobre el tema. El libro es complejo en el sentido de que asume un tema complicado, pero lo hemos redactado de tal manera que sea fácil, de gran comprensión para un público general, que normalmente no accede a temas como este sin otra reflexión que el temor mismo. Yo estaría encantado que podamos discutirlo en ámbitos grandes, en debatirlo, conversar sobre eso. Hemos tenido incluso encuentros internacionales en los cuales el tema fue motivo de conversación, discusión y reflexión contra públicos que por su propia proveniencia tenían de países distintos, de culturas diferentes, tenían manera de ver distinta a la mía, a la nuestra. Esto fue Sociales Informa. Con nosotros será hasta el próximo mes. No olvides mantenerte informado a través de las redes sociales de la facultad, Twitter, Facebook y YouTube.